Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros investigadores. Y el día de hoy va a estar muy interesante. Esta entrevista es sobre la práctica mortuoria maya prehispánica en una cueva del oriente de Yucatán, Actún Copó. Y para eso vamos a platicar con la maestra en antropología física, María José Gómez Cová. Y para empezar, maestra, ¿cómo está eso? La práctica mortuoria, ¿se prepara el cadáver? ¿Qué tratamiento hay? ¿Hay diferencias? Platíquenos todo eso, por favor. Claro, pues primero quiero hablarte sobre la muerte, porque para entender estas prácticas mortuorias, pues debemos comprender que tenemos que tratar primero con un cuerpo que en un momento dado estuvo vivo. Sí. Y este cuerpo vivo, durante toda su vida, pues tiene muchas, historias que pueden estar palpables o evidentes en el esqueleto. Durante toda tu vida, por ejemplo, puedes tener enfermedades, puedes tener también, por ejemplo, accidentes, o incluso puedes hacerte muchas prácticas culturales, como por ejemplo tatuajes. Eso no se muestra en el hueso, pero por ejemplo, en el caso de las culturas antiguas, pues había modificaciones, por ejemplo, culturales o bioculturales, como por ejemplo la modificación cefálica, o en vida también a lo mejor quisiste ponerte incrustaciones dentales u otros elementos que también son evidentes precisamente en tu cuerpo. Pero cuando el cuerpo, la muerte también debe ser vista como un elemento biológico y como un elemento social. Sí, es cierto, la muerte es el cese, digamos, de todos nuestros signos vitales, pero también cuando tú mueres hay otros elementos que se interrelacionan, como por ejemplo el tratamiento que te va a dar tu familia. Pero a la hora de la muerte uno puede ver que la gente tiene muchísimos papeles en vida. Tú, por ejemplo, puedes ser un padre de familia, pero también puedes ser un político, o una persona que, por ejemplo, tiene un alto puesto en el gobierno. Es decir, tienes papeles que están relacionados con la economía, con la organización social de tu familia, ¿no? O de la comunidad en donde vives. Entonces, toda esta parte, a la hora en que mueres, también se puede evidenciar. Y esto se evidencia en los diferentes tratamientos. Por ejemplo, hoy día, con esto del COVID, pues muchos de los muertos tienen diferentes tratamientos o formas diferentes en las que la gente, por ejemplo, van a hacer sus rituales, o cómo incluso van a tratar al cuerpo muerto. Antes, por ejemplo, a lo mejor ahorita la práctica no es la misma. Tenemos otros rituales que por la enfermedad pues ya no podemos hacerlos como tradicionalmente los hacíamos. Y lo mismo sucede en las sociedades antiguas. La práctica mortuoria o los tratamientos mortuorios cambian a través del tiempo. Podemos estar en una misma región, pero va a ser diferente tal vez en un periodo temprano, durante la época del contacto, como en la actualidad. Así también va a variar la práctica dependiendo de qué personas estemos tratando, qué personaje, ¿no? Tal vez no te van a tratar como padre en tu ritual, sino a lo mejor con el puesto que tú tenías en ese momento, ¿no? Si, por ejemplo, eres un gobernante, también vas a tener otro tipo de ritual. O sea, que también entre los mayas estas prácticas mortuorias era de acuerdo al estrato social, al linaje, que también influye eso. Sí, influye en muchos aspectos, fíjate. Puede influir el hecho de que tú seas incluso un niño. Te pueden tratar diferente a una persona adulta, te pueden colocar en un lugar diferente, en un espacio mortuorio totalmente diferente. También si eres una mujer embarazada, o incluso si eres, por ejemplo, una persona que tiene un puesto, como te dije, como un calomte, que incluso van a estar en secciones totalmente diferenciadas. Ya no te van a enterrar en una unidad doméstica, en una casa, en una residencia. Tal vez te van a enterrar, por ejemplo, en una estructura piramidal efectuada únicamente para este depósito, ¿no? En el momento de tu muerte. Entonces sí hay muchas diferencias según, como te digo, tu papel social, tu estrato, incluso tu poder adquisitivo, porque hasta las mismas familias tienen formas muy diferentes de hacer, por ejemplo, determinadas características en el entierro. Tal vez el ritual pueda ser el mismo,
porque tienes la misma ideología o el mismo pensamiento religioso, pero van a haber diferencias que eso nos ayuda muchísimo para reconstruir las sociedades antiguas. ¿Cómo identificar las prácticas mortuoria maya prehispánica a través de la materialización en el espacio subterráneo, en las cuevas? Claro, bueno, antes de llegar a las cuevas, pues tenemos que entender que todos estos rituales se evidencian, bueno, no todo el ritual se puede evidenciar, pero algunas cosas se pueden evidenciar materialmente. De allá que disciplinas, por ejemplo, como la arqueología, la antropología física y entre otras, pues podemos reconstruir estos elementos. ¿Qué resultado les ha arrojado? Pues, por ejemplo, en el caso de los mayas, para empezar, las cuevas, antes de llegar a las cuevas, tradicionalmente se ha pensado que los mayas pues depositan como te dije, en unidades domésticas, en las casas, en templos, ¿no? En diferentes edificios, pero, por ejemplo, se ha visto que también hay enterramientos en cuevas, ¿no? Entonces, muchas de estas dudas que han surgido sobre estos espacios es si hay gente que se enterra en estos sitios de superficie, entonces, ¿quiénes son los que se están enterrando en las cuevas, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores, y nos están platicando sobre las prácticas mortuoria maya prehispánica, sobre todo en una cueva del oriente de Yucatán, y por eso estamos hablando con la maestra en antropología física María José Gómez Cobá. Platícanos, ¿por qué en las cuevas? ¿Qué descubrió? ¿Qué vio? ¿Qué había? ¿Por qué no en un basamento? Cuéntenos, por favor. Sí, pues mira, en Yucatán y en general en el área maya se ha registrado muchos depósitos mortuorios en cuevas del periodo maya. Pero lo que es igual en este trabajo es documentar desde qué periodo estamos observando que hay ese tipo de depósitos, ¿no? Desde cuándo los mayas se están enterrando en cuevas. Para ello, antes de tocar el tema de la cueva acá en Yucatán, Actuncopo, lo que hice es verificar a través de 82 cuevas que se han registrado en todo el área maya, cómo era realmente este fenómeno. Y sí pude observar que en efecto se están depositando desde el periodo preclásico hasta el posclásico. Pero una duda principal era que muchos de estos depósitos, los investigadores estaban mencionando que tenían tratamiento extrafunerario, que se refiere a una muerte ritual. Ajá. Es decir, voy a empezar con lo funerario. El funerario es cuando uno muere de forma natural y tus parientes, ¿no?, te van a dar este tratamiento de acuerdo a tu fallecimiento, ¿no?, y a tu posición social, como hemos mencionado. Pero el extrafunerario suele suceder, por ejemplo, cuando hay un accidente, por ejemplo, y tú falleces en este lugar, pero nadie, por ejemplo, recupera tu cuerpo, entonces no tienes un tratamiento funerario, prácticamente quedas ahí, ¿no? Otro tratamiento extrafunerario es, por ejemplo, cuando hay una muerte ritual. ¿Qué es esto? Cuando tú
eres un objeto y que eres una ofrenda hacia, por ejemplo, los dioses, es decir, te van a sacrificar. Entonces estas personas mueren no de forma natural, es totalmente intencional, pero tienen una función en el ciclo de vida, ¿no? En una cosmovisión. En el caso de los mayas son ofrendas, ¿no? A los dioses. Y ese no es un tratamiento funerario, como te digo, porque incluso tienen tratamientos muy bonitos. Hay una muerte, pero no es un tratamiento funerario. No lo es. Y incluso, pues, podemos ver, por ejemplo, en determinados templos que están, por ejemplo, incluso ataviados de ofrendas. A veces, por ejemplo, son solo hombres o son solo niños. ¿Dónde los vio usted? ¿En qué lugar? En el caso de estos tipos de interpretaciones, pues se han visto en varias cuevas, por ejemplo, de Guatemala principalmente, ¿no? Que han encontrado, por ejemplo, únicamente depósitos de niños. Pero esta es la interpretación que se da. Y esa es la problemática que hay en las cuevas, que es difícil diferenciar, en el caso de las cuevas, si los depósitos son funerarios o no funerarios. ¿Cómo vamos a identificarlos? Ese es el problema de investigación, ¿no? Y por eso recurrimos a las ciencias. Pues me imagino que habrá cortes, ¿no? Exactamente. Lo que debemos de identificar primero son los diferentes patrones o las formas en que se manifiesta un depósito funerario y otro no funerario. Pero también, por ejemplo, hay muerte violenta que no implica la afectación del hueso, sino también partes blandas. Pero otra problemática que hay, y es entendible, es que en las cuevas, por ejemplo, se pudo determinar que las personas no son enterradas, ¿no? Estamos acostumbrados que, por ejemplo, la superficie se excava, se hace un contenedor mortuorio. En el periodo prehispánico se llaman cistas, por ejemplo, tumbas, ¿no? Como la de nosotros también. Y después se cubre y se tapa esa superficie. Pero en el caso de las cuevas, en esas 82 cuevas, por ejemplo, que analicé, pude determinar que en la mayoría de ellas los depósitos prácticamente están en la superficie. Cuando me refiero a la superficie, a nivel de piso. Y muchos de estos depósitos no son individuales, es decir, no vamos a encontrar una persona con su ofrenda. Son colectivos. Son colectivos, exactamente. Y eso causa mucho problema. Las prácticas mortuorias mayas en las cuevas suelen ser depósitos, sí, depósitos colectivos. Múltiples, más o que sea, nada. En las cuevas llevaban varios cadáveres. Varios cadáveres, exactamente. Entonces, esa es una problemática. ¿Y qué tenían en común esos cadáveres? ¿Estaban atraviados? Sí. ¿Tenían ofrendas? ¿Eran niños? ¿Eran mujeres? ¿Qué tenían? Y hay otra cosa que te iba a mencionar. Igual en los extrafunerarios debemos considerar, por ejemplo, también masacres, guerras, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, tú cuando vas, hay guerrillas, hay muchas, vas a encontrar muchos cuerpos, pero que fueron asesinados, por ejemplo, en un mismo momento. La evidencia material o la evidencia arqueológica, pues te va a indicar que hay muchos cuerpos en ese momento. Pero ¿será que todo es así? ¿Todo es producto de guerra? ¿Todo es producto de una muerte sacrificial? Algunas veces se interpretan que sí, pero realmente hay que ser más observadores de todo el entorno. Porque, por ejemplo, una característica que hemos encontrado es que sí hay funerarios y que sí son, en efecto, depósitos múltiples, pero son secuenciales, ¿sí? No fueron, digamos, asesinatos colectivos de un solo momento, ¿no? Estamos hablando de las prácticas mortuorias funerarias de los mayas en las cuevas, perdón. Sí, entonces lo que se pudo también determinar es que en las cuevas lo que está sucediendo es que muchas familias mayas lo que están haciendo es controlar espacios subterráneos y depositar, cuando muere o fallece alguien, un integrante de la familia, lo depositan en la cavidad. No hemos hablado realmente del simbolismo de la cueva, pero realmente para los mayas, pues la cueva es un espacio donde se formó la vida prácticamente y también la muerte, ¿no? Son, digamos, es todo el génesis y el porqué, ¿no?, de la existencia maya. Entonces, allá se formó la vida, como te digo. Entonces, tiene mucha importancia para la cosmovisión. Entonces, estos lugares son sagrados. Entonces, fallece un integrante y se deposita. Al paso del tiempo puede fallecer, por ejemplo, el niño, la abuelita, el tío, y se deposita. Pero siempre en determinados espacios. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz.
Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros investigadores, y el día de hoy es las prácticas mortuoria maya prehispánica en una cueva del oriente de Yucatán, y por eso estamos hablando con la maestra en antropología física, María José Gómez Cova. Platíquenos cómo estuvo esto de las masacres en las cuevas. Ahí los masacraron, ahí los depositaron. Cuéntenos, por favor. Sí, bueno, como mencionaba, en las cuevas hemos identificado entierros múltiples, pero no son de un solo evento, son secuenciales. Entonces, no es que hubieran masacres, sino que el hecho de que tú veas varios individuos esqueletizados en un espacio no está significando que realmente fueron asesinados, sino que, como te menciono, las familias mayas tenían la costumbre de controlar determinadas cavidades, y las controlaban porque muchas de estas fueron modificadas, fueron cerradas. Muchas de estas cuevas mortuorias tienen muros, tienen pasajes hacia estas galerías, ¿no? De tal forma que siempre quisieron evitar que sus muertos, pues, por ejemplo, sean agredidos, digamos, o esos espacios profanados más que nada, ¿no? Entonces, los mayas siempre cuidaron esto. Entonces, cada que, como te digo, fallecía un integrante de la familia, iban y los depositaban en ese espacio. Entonces, ¿cómo te das cuenta que no fueron realmente asesinados? Vas a encontrar niños, viejitos, hombres, mujeres, vas a encontrar de todo, ¿no? Muchas veces todavía se conservan las ofrendas, pero por desgracia algo que está sucediendo en la península de Yucatán principalmente, y más en Yucatán, es que muchas de estas cuevas mortuorias están siendo saqueadas. Ahora por las visitas turísticas, o porque cada vez se quiere aprovechar más las cuevas y los cenotes para, por ejemplo, el turismo, pues por desgracia desconocemos realmente de estas prácticas. Incluso a veces la gente desconoce que son entierros humanos, ¿no? Piensan que a veces, por ejemplo, como son niños, pues pudieran ser de pequeños animales, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Muchos de estas personas que están aprovechando las cavidades están removiendo estos elementos. Vasijas, ofrendas, ¿qué claro. hay? Ropa, cuéntenos. Usualmente están las ofrendas que suelen ser vasijas, por ejemplo, en donde se depositó o carne o chocolate o diferentes elementos de ese momento, ¿no? No se pueden conservar los elementos no orgánicos, pero sí encontramos, por ejemplo, todo lo que es el ajuar, ¿no? Como los anillos, aretes, pendientes, y en el caso del atuendo, ¿no? Pero en el atuendo que quede, digamos, por ejemplo, de concha, ¿no? O de otro tipo de materiales como de piedra, ¿no? Muchos de estos incluso son importados o locales. Allá te puedes dar cuenta también del estrato social de la familia. Pero muchos de estos están siendo saqueados, porque, por ejemplo, en las cuevas de Yucatán, muchas son horizontales. En el sur hay verticales, pero aún así la gente en la actualidad está accediendo a estos espacios, y muchos de estos están siendo saqueados y destruidos. Y cada vez se nos complica más entender la práctica mortuoria, que de por sí es muy problemática entender. O sea, ¿al pobre se le llevaba a la cueva o se le construía un basamento? En el caso de las cuevas, como ya es un entorno sagrado, realmente el hecho de penetrar en este espacio ya te está dando brindando todo esto que, digamos, todo lo de la cosmovisión. Entonces no necesitas construir porque el espacio está ya de forma natural. ¿Cómo los dejaban? ¿Los dejaban boca arriba? Los dejaban en diferentes posiciones, podían ser flexionados, extendidos, a veces delimitando un espacio, pero muchas veces en una sola cámara,
que eso es lo que está pasando, ¿no? No los enterraban en diferentes secciones de la cavidad, sino que utilizaban determinadas cámaras para depositar ahí a su muerto, luego volvían a cerrar el espacio. En el caso de Actuncopo, sí, en el caso de Actuncopo, utilizaban una galería, depositaban a sus muertos, seguramente con sus ofrendas. No encontramos ninguna, ya esta cueva prácticamente estaba saqueada, y me imagino que desde hace décadas. Y posteriormente igual sellaban estos muros, ¿no? Y eso lo puedes ver igual en diferentes cámaras, porque en cámaras específicas están los muertos. Cuéntenos, nos llama un poquito la atención esto de las guerras, de las masacres. No, ese es un ejemplo para ver, porque muchas veces se interpreta de que es más que guerra y masacre, que es una muerte ritual, ¿no? Ofrenda, como ofrenda. ¿Dónde depositaban a los cadáveres de los rituales, de los diferentes rituales? Porque no solo en Chichén se daba. Mira, en el caso de Chichén, en efecto, podemos encontrar muerte ritual, ¿no? En el cenote sagrado, que allá sí hay niños específicamente. De hecho, tienen marcas de corte, como tú habías mencionado inicialmente. Sí tienen digamos, que son corte en el momento, ¿no? Que sabes que pudieron fallecer de eso y no por un accidente propiamente, ¿no? Pero también podemos encontrar cortes, pero que ya sanaron, y ya te das cuenta que es un accidente que tuvo la persona en vida. Pero sí vamos a encontrar cavidades con muerte ritual y otras donde realmente los mayas están utilizando las cavidades para enterrar, digamos, o depositar a sus muertos. Y eso es algo muy complejo, y por eso necesitamos que estas cavidades sean conservadas para que conozcamos un poco más de estas tradiciones o estos rituales, ¿no? Y costumbres que tienen los mayas con respecto a sus muertos. Algunas características que digan, yo no sabía esto. Pues he leído mucho al respecto, y lo que quería era verificar si realmente había una muerte, si habían fallecimientos o prácticas funerarias, y por eso utilicé una cueva como ejemplo para confirmar o verificar que realmente puede haber muerte, prácticas funerarias en las cuevas. Y eso es algo que a mí me sorprendió, ¿no? Porque yo no fui diciendo, esta cueva Actuncopo es práctica funeraria. No, fui con la idea de ver qué me podría yo encontrar. Si realmente pudiera yo encontrar depósitos de muerte ritual o funeraria. Y en el caso de Actuncopo, fue funeraria. Qué interesante. Sí. Pues gracias maestra por regalarnos sus conocimientos sobre sobre estas ceremonias y la importancia de las cuevas en la cultura maya. Ok, muchas gracias por darme esta oportunidad para presentar esta investigación.